continuación, realizaremos un video de socialización argumental presentado por los integrantes Miriam, Alexander, John, Diego y quien les habla, Sandra. El tema a tratar es la evolución de la historia de la educación sostenible desde los horizontes críticos. A continuación, en la paideia griega abarca la educación física integral, moral, ya que se impartía a los jóvenes griegos con un enfoque integral del individuo. Sin embargo, en la paideia griega se incluía el estudio de la literatura, la filosofía, las artes, la formación cívica, con el objetivo de cultivar ciudadanos virtuosos y participativos en la sociedad democrática griega. Allí se valoraba mucho la excelencia en todas las áreas y se promovía el ideal del hombre bien formado que combinaba habilidades físicas, mentales con virtudes morales. Trascendiendo ya lo que se llama la paideia Christi o cristiana, vemos cómo este fenómeno, Jesús de Nazaret como máximo representante de esta escuela, cambió el mundo occidental con esa corriente, con ese mensaje nuevo que llevaba sobre el cultivo de las virtudes, de los valores éticos, morales. Era, por decir, un modelo educativo más democrático, más abierto y no tan excluyente como era el de la paideia griega, ya que este mensaje llegaba a todos, pobres, ricos, nobles, pecadores. Entonces vemos cómo este modelo de educación, este nuevo modelo de formar al hombre, tiene un gran contenido democrático. Se centra más que todo en que el hombre, a través de sus valores, de las virtudes, a través del hombre, como un ser racional que nos distingue de los animales, alcancemos la salvación, ¿cierto? Trascendamos. Ya no vamos a estar inspirados en aquellas historias filosóficas de antaño, de la antigua Grecia, sino que aparece Jesús de Nazaret como máximo referente a través del perdón, a través de la convivencia, a través de la inclusión. ¿Cómo nosotros podemos ser seres virtuosos, ¿cierto? ¿Cómo podemos encontrar esa paz interna, esa paz interior y cómo desearle el bien al prójimo? Entonces está marcada por un profundo mensaje que cambió la cultura europea. También convergieron tres culturas, como es la griega y la judeocristiana. Esto condujo a que se regara este mensaje de evangelización por todo el mundo e inclusive cuando se llegó ya esto a 1940, a 1492 cuando fue el descubrimiento de América. Entonces vemos cómo trascendió. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Será que nosotros hoy en día, como sociedad postmoderna, ¿somos libres o seguimos siendo esclavos de nuestros excesos, de nuestros deseos pasionales individuales, o seguimos subyugados a un status quo que es el que maneja la forma de pensar, es el que maneja nuestra identidad? ¿Seguimos siendo hombres unidimensionales o seguimos siendo hombres libres? Es lo que yo digo. Entonces, si nosotros cultivamos la virtud, cultivamos la salvación, alcanzamos esa salvación del alma cuando trascendemos, que está más, que es el que lo estudia el fenómeno metafísico, que son los fenómenos que están más allá de la experiencia. Entonces, ¿será que hoy en día nosotros seguimos anclados a cometer los mismos errores del pasado, al considerarnos que la libertad simplemente es hacer lo que yo quiera, mi libre albedrío, pasando por el respeto a los derechos y a la dignidad humana? Ojo, que un ejemplo que nos dio la historia y que no debemos volver a repetir es el exterminio sistemático de Auschwitz, el cual sucedió. Todos somos culpables, otros por omisión, otros simplemente porque las fuerzas aliadas permitieron eso. Entonces, ojo, que no podemos dejarnos degradar, ¿cierto? Y perder cualquier sinónimo de civilización humana cuando permitimos que se cometan grandes masacres, holocaustos en contra de la dignidad y la libertad humana. Entonces, en la sostenibilidad como modelo de educación, yo creo que a través de los años se ha ido formando, se ha ido mutando, y eso es en bien de la raza humana, que nos empoderemos y que todos, independientemente si somos académicos, filósofos, grandes pensadores o simplemente personas del común, estamos llamados a construir ese modelo que nos lleve a diferenciarnos de lo racional, a ser en realidad un ser racional. Partiendo desde una nueva etapa de la educación, les voy a hablar un poco de lo que es el pensamiento crítico o el enfoque crítico, ¿cierto? Para esto, pues vamos a hacer un recorrido histórico
sobre lo que ha sido la educación en toda su historia, ¿cierto? Recordamos entonces que los griegos siempre hablaron de educación humanista, pero en realidad siempre fueron excluyentes. ¿Por qué? Porque no todos tenían el acceso a la educación. Si nos vamos entonces a la idea humanista y racional, la persona solo era un reproductor de conocimiento estandarizado, perdiendo individualidad ante el Estado. Y si nos vamos a la Edad Media, podemos ver cómo la educación era sometida a los intereses de la iglesia y destinada a la élite social y eclesiástica. Es aquí donde nos surge la pregunta de por qué es importante el pensamiento crítico, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del artículo de Leonora Sebotaret, donde nos dice que el surgimiento del pensamiento crítico se da en el siglo XX. ¿En dónde? En Alemania. Una Alemania de filosofía social y política. Se originó en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt en 1920, facilitando el surgimiento de pensadores, de investigadores, de teóricos, de activistas críticos en unas condiciones o en respuesta a condiciones sociales y políticas que en este momento sucedían en Europa, ¿cierto? Bueno, aquí también cabe pues como resaltar que hubo dos hombres pues influyentes asociados al surgimiento de esta teoría, donde uno de ellos fue Marx y el otro fue Teodoro Adorno. El pensamiento crítico desde el contexto latinoamericano y colombiano sigue avanzando, evolucionando, ¿cierto? Pero todavía podemos encontrar un sistema educativo tradicional. Aquí pasa algo importante donde se toma a Paulo Freire, o él nos manifiesta que el pensamiento crítico que se espera que todo maestro o docente tenga, que sea un maestro comprometido con la educación de las otras personas y que siga construyendo conocimiento cada día. Bueno, desde este punto de vista es fundamental que nosotros como docentes pasemos del pensamiento mágico, religioso, al pensamiento filosófico, porque entonces nos vamos a entrar en un pensamiento científico y nos enfocamos en la educación colombiana más precisamente, reflexionando sobre lo que podríamos hacer nosotros, los maestros, para contribuir y fortalecer en el aula de clase este pensamiento crítico. Nace una pregunta: si el sistema educativo no es crítico, ¿podremos formar personas críticas en las aulas de clase? Yo creo que a medida de que en realidad el docente se prepara idóneamente para formar a ese estudiante, ese alumno, digámoslo así, de una manera crítica, vamos a contribuir en la formación de una sociedad crítica y vamos a aplicar lo que en su momento decían la ciencia crítica, es crear seres humanos no condicionados ni unidimensionales, sino artífices de su propio entorno, artífices de su propia vida, de su propio destino, y de una vez por todas borrar esa hegemonía del status quo, que lo único que genera es, con el dominio de los medios de comunicación, de los modelos educativos, perpetuarse en un poder, una idea sesgada. Entonces, en la medida de que desde las aulas el docente, de una manera crítica, construya pensamiento, conocimiento, ese espíritu investigativo del estudiante, así sí nos vamos a liberar, como dice Paulo Freire, la pedagogía de la liberación. Bueno, no sé si de pronto el compañero Diego quiera aportar algo más Sí, sobre el tema. yo quiero complementar esto hablando sobre el impacto que ha tenido el pensamiento crítico y cuál es el rol del docente, como usted lo comentaba. Pues el pensamiento crítico ha transformado el proceso educativo, como al desafiar las prácticas tradicionales de enseñanza, centradas en la memorización y la repetición. El pensamiento crítico, pues, ha abierto la puerta a un enfoque más activo y participativo del aprendizaje, ¿cierto? El enfoque crítico, método de análisis, como lo llamó Fay en 1986, le dio una relevancia, vamos a dar una relevancia a Colombia, ya que es uno de los 7 países en los cuales lo agregó Rivas en su texto. Vamos a hablar desde la colonización, cuando llegaron curas doctrineros, los que cuales ellos eh, realizaban la educación a través de la religión, únicamente enseñando la doctrina, enseñando el cristianismo. Llegan los dominicos y los jesuitas, ellos acá organizaron
a través de su conocimiento. Como estábamos unidos al virreinato de España, entonces ya cuando viene Carlos III, aquí él nos ordena de que se cambiaran de pronto las metodologías. Se cambiaron, aquí únicamente aprendían a leer y a escribir y a contar, pero únicamente a las personas de la ciudad, o sea, las altas élites, teniendo en cuenta de que no querían sino únicamente que los de la jerarquía tuvieran conocimiento, entonces dejaron un gran número de indígenas sin ese conocimiento. Yo creo que aquí entra en juego, pienso yo que no ha cambiado, porque a las partes indígenas, a los territorios, se les ha dejado a un lado, de hecho que se les ha aplicado unos estándares. En este momento tenemos los DBA, que son los derechos de aprendizaje. Esos derechos están, como su nombre lo dice, estandarizados. Y pienso que no debería ser, porque estamos nuevamente retrocediendo, ya que se está dejando a un lado la forma de cómo ellos puedan adquirir ese aprendizaje. Los DBA están completamente hechos para personas con intelectos y con actitudes cognitivas, y en los nuevos estatutos de las leyes están actualizadas en la Constitución Política de 1991, la educación diferenciada, tratando de que a estos estudiantes o a estos educandos se les organice ajuste razonable. Pero la verdad, esto no se ve, ya que se ven identificadas aulas con grados muy grandes, con grupos de alumnos muy grandes. Entonces, es muy complicado que el docente esté con actividades diferentes para cada estudiante y teniendo en cuenta sus dificultades. Pues para esto se creó la ley 366, pero realmente se queda en el papel.